Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo. Voy a realizar el desarrollo del primer cuadrante del taller guía número 2. Esto lo hago pues para reforzar un poco lo que vimos en el video, para mirar a ver cómo van de avances y demás. También porque en el video se presentaron algunas fallas en cuanto a que se ponía lento en algunas ocasiones, pero pues eso lo vamos a ir corrigiendo a medida que vayamos avanzando. La idea del taller es que ustedes en una hoja cuadriculada horizontal realicen esta división y voy a trabajar en el primer cuadrante. La parte de aquí abajo, esto lo pueden hacer aparte, listo. Esto de acá iría el cuadrante número 4, el otro plano cartesiano. Bien. Entonces el primer cuadrante decía que AX es igual a A coseno de teta, AY es igual a A seno de teta. Esas serían las expresiones que vamos a utilizar para calcular las componentes rectangulares y verticales. ¿Listo? Bien. Entonces en el primer cuadrante decía, dibuje los siguientes vectores. A igual 5, teta igual 30 grados. Entonces es una flecha que mide 5 centímetros con un ángulo de 30 grados. Lo hacen con transportador. El ángulo B, el vector B, perdón. 4, una flecha que mide 4 centímetros con un ángulo de 120, desde aquí hasta acá. Y el vector C es una flecha de 6, no importa si se le sale del cuadrante, no hay problema. Debe medir 6 centímetros y con un ángulo de 250 contados desde acá. Más o menos a mí me da aquí a este lado. Bien. Bien, el desarrollo físico-matemático. Entonces recordemos, vamos a hacer con cada uno de los vectores A, B y C, vamos a desarrollar el vector AX, el vector AY, la componente X, componente Y, componente en X de C, componente en X de Y. Eso lo van a hacer para cada cuadrante. Yo ya les estoy resolviendo el primero. Entonces, A es el valor del vector, la magnitud 5, coseno del ángulo entre el vector 30. Si hacen esto con la calculadora en DEC, les debe dar 4,33. Eso para AX. Igualmente hacemos para el vector B. BX la calculamos como B, coseno del ángulo. BX, que es la componente en X, sería 4 coseno de 120 grados. Y eso me da menos 2. Me da menos 2 en B porque la componente en X, si hacemos el ejemplo acá, BX me dio menos 2. Fíjense que al completar el triángulo rectángulo, la componente X me da negativa y esto les debe medir 2 centímetros, ¿listo? Las horizontales me las hacen con rojo, las componentes verticales que está acá me las hacen con azul. Esa sí va con azul. Y este sería BY. Que eso yo lo expliqué en el video, eso sale muy bien. Esto es BX, ¿listo? Bien, entonces calculamos C ahora con el vector C, que es el que tenemos acá, 6, 250. C coseno del ángulo, 6 coseno de 250, lo hacen en la calculadora, les da menos 2,05. Manejemos dos decimales. Bien. Ahora vamos con el vector para calcular las componentes verticales o las componentes de Y. Entonces, para las componentes de Y utilizamos el seno. AY sería A por el seno del ángulo, la magnitud de A que es 5 por el seno de 30, esto les da 2,5. Hacemos lo mismo con B. La magnitud de B es 4, recuerden acá. Valor de B4, el ángulo es 120, entonces lo realizamos aquí. 4 seno de 120. BY es igual a 3,46. Y para C, que ya les voy a hacer cómo se hace el triángulo rectángulo en C, nos da que C6 por el seno de 250 nos da menos 5,638. Las componentes rectangulares en C, ¿cómo quedan? Entonces fíjense acá el vector C. Entonces primero hacemos el vertical, que fíjense que nos da negativo en Y. Y luego lo unimos con el horizontal. Ahí está nuestro triángulo rectángulo. Recuerden que las horizontales van en rojo y las verticales van en azul. ¿Listo? Entonces, de aquí a acá, CY nos dio menos 5,638. O sea que a ustedes con la regla, esto de aquí hasta acá les tiene que medir
menos 6, menos 5,63. Y el horizontal nos dio menos 2,05. Si se acuerdan, el CX menos 2. Entonces, efectivamente, de aquí a acá hay como 2 centímetros, 0,05. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, bien, ya hicimos la operación con cada uno de los vectores, vector A, vector B, vector C. Para cada vector le calculamos componentes en X y componentes en Y, componentes en X. ¿Para qué? Para poder sumar las componentes y poder encontrar el vector resultante. El vector resultante es el que me indica finalmente hacia dónde se va a dirigir ese móvil. ¿Listo? Entonces, aplicando las ecuaciones, fórmulas que les di en el video, nos queda de la siguiente manera. Para calcular el vector R, que es la magnitud de la flecha, o sea, cuánto mide esa flecha, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Raíz cuadrada de cuánto nos dio la componente en X, cuánto nos dio la componente en B, cuánto nos dio la componente en C. Sumamos esto, lo elevamos al cuadrado, más. Ahora con las de Y, cuánto le dio la componente de A en Y, más la de B, más la de C en Y. Sumamos, elevamos al cuadrado. Y ahí lo vamos a ir haciendo. Entonces, retomando lo que hicimos atrás, la componente de X nos dio 4,33. La componente de BX nos dio menos 2. Fíjese cómo lo coloco más menos. Esto nos va a dar negativo igual. La componente de C nos dio menos 2,05 CX. Todo esto elevado al cuadrado. Si ven que es todo elevado al cuadrado. Bien, haciendo las operaciones en la calculadora para que ustedes lo comprueben. Esto menos esto menos esto nos da 0,28 más ahora las componentes de Y, componente de Y, componente de Y. Sumamos y restamos esto, nos da 0,322. Cada una de las sumas la elevamos al cuadrado. ¿Listo? Y haciendo esta operación y esto y sumado las dos cosas de acá nos da 0,182 para que ustedes verifiquen. Le sacamos raíz cuadrada y nos da 0,43. Quiere decir que es una flecha que mide casi medio centímetro. 0,43 es una flecha muy pequeña. Pero ahora nos hace falta el ángulo hacia donde va esa flecha. Entonces, este vector resultante a la final me lo dibujan con verde. ¿Listo? Teta igual. Esta es la expresión. Componente de Y más componente B de Y más componente C de Y dividido entre la suma entre X más BX más CX. ¿Listo? Entonces, todas las sumas de las Y nos dio, si se dan cuenta, nos dio 0,322. Fíjense que acá está. Y todas las componentes de X, la suma nos da 0,28. Entonces, colocar esos dos valores, aquí las de Y, aquí las de X, dividen, esto da 1,15. Arco tangente, o sea, tangente a la menos 1 o shift tangente en la calculadora, les da un ángulo de 49. O sea que el vector resultante que van a graficar en verde es una flecha que mide 0,43 centímetros de largo, o sea 4 milímetros, una flecha muy pequeña, 4 milímetros, con un ángulo de casi 50 grados. Y eso lo dibujan en verde y eso, con eso terminan el primer cuadrante. Así hacen con el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Éxitos, muchachos. Cualquier duda en el grupo de WhatsApp.